Todavía no he empezado a contar, así que todavía puedo esperar un segundito para dar las gracias, para decir que es una oportunidad estupenda estar aquí esta tarde. Estoy muy agradecida y quiero dar las gracias sobre todo a los organizadores del simposio, a Pepe Carmel, profesor Pepe Carmel. Quiero dar las gracias también al director del Museo Picasso, José Lebrero, a Eugenio Carmona y a todos los que han ayudado a organizar todo este simposio. La historia que voy a contar hoy es mucho menos concreta, en realidad es mucho más amplia y es difícil de sintetizar en 20 minutos, especialmente cuando uno está aterrorizado por ese descuento de segundos que van pasando en la esquina de la pantalla. Vamos a ver si lo conseguimos. Es una historia nada simple, no es blanco y negro, es bastante más compleja y bueno, pues reducirlo como lo he reducido últimamente me da un cierto temor de que haya quedado una visión demasiado simplista, demasiado tópica. Espero que después en las preguntas podamos ahondar un poquito más en los matices, que son muchos. Vamos a empezar por una cita. Cito, a los más jóvenes, a los más jóvenes que nosotros le puede parecer natural, por ejemplo, que hoy se hable oficialmente con tanto elogio oficial de Picasso o que alguien incluso pretenda nombrar a Joan Miró académico en Madrid. Pero nosotros sabemos que todo esto es un fenómeno muy reciente. Durante muchos años, estos artistas fueron tabú o muy mal vistos y solo fueron aceptados a regañadientes por la presión invencible del extranjero o por gente como nosotros. Los críticos de los diarios españoles importantes no hablaban casi nunca de ellos y si lo hacían no era para alabarlos, sino muy al contrario. Bueno, como pueden imaginar, estas son palabras de alguien que habla ya en los 80, es Antoni Tàpies. Y bueno, pues para entender un poco lo que hay detrás de esas palabras, tendríamos que recordar otras del propio Picasso, muy conocidas, que escribe en relación con el Guernica y también con su contexto político. Vuelvo a citar. La lucha de España es la lucha de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. Toda mi vida como artista ha sido una continua lucha contra la reacción y contra la muerte del arte. En el panel en el que estoy trabajando ahora y que llamaré Guernica y en todas mis obras recientes expreso muy claramente mi horror hacia la casta militar que ha hundido a España en un océano de dolor y muerte. Fin de la cita. Bueno, son palabras muy conocidas del propio Picasso que intenta explicar cuál es el sentido del Guernica en el que está trabajando. Era 1937 y eso era lo más parecido a una declaración de guerra, digamos, una declaración de guerra al régimen de Franco en el contexto de las declaraciones picassianas. De hecho, Picasso nunca volvió a España, nunca pisó la España de Franco. Y al afiliarse al Partido Comunista francés al final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues hacía referencia directa a su condición de exiliado, hemos hablado de eso varias veces hoy, y de manera indirecta hacía también referencia a su contacto con los comunistas españoles en la Resistencia. Vuelvo a citar. Me hice comunista porque nuestro partido se esfuerza más que cualquier otro por conocer y construir el mundo, por hacer de los hombres pensadores más lúcidos, más libres y más felices. Me hice comunista porque los comunistas son los más valerosos en Francia, en la Unión Soviética y así como lo son también en mi país, España. Mientras espero el tiempo en que España pueda recibirme nuevamente, el Partido Comunista Francés es una patria para mí. Fin de la cita. Citaba esta mañana Eugenio Carmona la frase en la que Picasso decía «J'avais tellement hâte de retrouver une patrie». Su patria iba a ser el Partido Comunista Francés. La autoría de Guernica en el año 37, la adhesión al Partido Comunista Francés, que curiosamente describe, como acaban de escuchar, de una forma vagamente relacionable con el cubismo, una forma de conocer y de reconstruir el mundo, y su compromiso con la intelectualidad de la izquierda internacional, son datos efectivamente importantes para entender el desencuentro de Picasso con el franquismo. El régimen entendió esos hechos, el régimen de Franco, como provocaciones que convertían a su autor en anatema y, por supuesto, también
en perseguido político. Especialmente la segunda de estas cuestiones, la pertenencia al Partido Comunista, sirvió para descalificar a Picasso en ocasiones con el peor estilo posible, como muestran, por ejemplo, algunos artículos de César González Ruano. Uno de ellos, titulado Picasso, el aldeano listo, dice, entre otras cosas, lo siguiente. Vuelvo a citar. En nuestra condición de escritores y admiradores precisamente de Picasso, ya saben ustedes quién era César González Ruano, tenía una serie de connotaciones que le hacen especialmente interesante en este contexto. En nuestra condición de escritores y admiradores precisamente de Picasso, el que este gran pintor y desgraciado sujeto se haya prestado, obedeciendo con innecesario pero ya rodado servilismo, a bien claras consignas, al torpe y desacreditado fuego, nos incumbe, en cierto modo. Y nos incumbe a fines de régimen interior, o sea, para que nuestras palabras sirvan de algo aquí mismo, en el cargado ambiente de los cafés donde se polemiza y se sueña, y donde se confunden tantas cosas, entre ellas la proyección de la obra de un hombre y la proyección del hombre mismo. Bueno, lo que aquel artículo indicaba, y en realidad todo lo que vamos a ver, es que nada es tan simple como podría deducirse de la contraposición de la cita de Tapies y después la cita de Picasso en el año 37. Lo que tenemos que deducir es que la cuestión es realmente compleja, que la figura de Picasso efectivamente importaba en España, que nunca estuvo realmente ausente del país, como tampoco había estado nunca tan presente, y de hecho no había estado tampoco tan presente antes, como muy bien ha explicado Eugenio Carmona esta mañana. No era fácil esquivarlo, porque por encima de las modas artísticas, Picasso seguía encarnando el mito del arte del siglo XX, el mito de lo moderno, de una vanguardia que se definía como experimental y como cosmopolita. Dos nociones muy inquietantes para una dictadura que, al menos inicialmente, se definía como tradicionalista, ultracatólica, militarista, y nacionalista también, y autárquica. Pero volvamos a mayo del 37, porque el artículo de González Ruano es de finales de los 40. Volvamos a mayo del 37, cuando el Guernica se está gestando en el taller de Grand Saint-Augustin. No hacía ni un año que se había publicado el nombramiento de Picasso como director del Museo del Prado. Aquel nombramiento, firmado por Azaña, hablaba tanto de la ingenuidad tanto de ingenuidad como de cálculo por parte de la República, lo mismo que de verdadera emoción y de verdadero cinismo por parte de Picasso. Así lo recordaba Pierre Caban, cito de nuevo. A Picasso le conmovió hondamente esa decisión gubernamental. El Prado, uno de los más importantes museos del mundo, donde él había visto por primera vez de la mano de su padre las grandes obras de los maestros españoles, que serían más tarde su motivo de inspiración. Director del Prado, para él, que despreciaba los honores, era un título que le llegaba al alma. Sigue Pierre Caban diciendo, naturalmente, Picasso no pensó ni por un solo instante trasladarse a Madrid. Fin de la cita. Es decir, Picasso está conmovido, incluso muy conmovido, pero eso no le basta para moverse, para implicarse, para entrar. Ahora es director del Museo del Prado, el gran legatario de la cultura española. Efectivamente, él se preocupa por la recuperación de todo el legado patrimonial español en el contexto de la Guerra Civil, el gran legatario de la cultura española, el corazón cultural de la ciudad de Madrid, el único hilo de comunicación con la figura de su padre. Pero es todo eso, pero lo es desde fuera, dentro y fuera, siempre dentro y fuera, afectivamente, físicamente, y cabría preguntarse también políticamente. De nuevo, cuando José Bergamín va a París a contarle a Picasso cómo se ha hecho la operación de traslado de los cuadros del Prado primero a Valencia, y ahí ven un plano de las torres de los Serranos, de las torres de Serranos en Valencia, donde estuvieron las Meninas, cuando van primero a Valencia, luego a Figueras, luego a Ginebra, Picasso le dice cuánto le hubiera gustado estar ahí cuando, al desenrollar un cuadro, se dan cuenta, Bergamín se da cuenta de que eran las Meninas.
Le gustaría haber estado ahí, pero de hecho no estuvo. Y como resumen de sus impresiones a las noticias de las evacuaciones del museo ante los bombardeos franquistas, exclama justamente ante sus amigos: «Soy director de un museo vacío». Creo que esa idea del museo que está y no está, del director que está y no está, de esa dirección de la que no llega a tomar posesión, que por cierto no era honorífica, era un nombramiento de la Gaceta de Madrid, es decir, del antecedente del Boletín Oficial del Estado. Esa dirección de la que no llega a tomar posesión, pero de la que por tanto tampoco llega a cesar nunca, ese contraste entre presencia y ausencia, entre compromiso y despego, es una suerte de metáfora, de un punto de partida para entender la sombra de la figura de Picasso en el franquismo. Y también al revés. Esa imagen, ese vacío, esa contradicción es clave para entender la extraña presencia, ausencia de la España franquista o no en el Picasso posterior a la Guerra Civil. Picasso fue algo así como un fantasma para la España franquista, pero esta también lo fue para Picasso. Ya se habrán dado cuenta de que en esta historia hay varios planos distintos. Si siguiéramos el planteamiento de González Ruano, diríamos que de una parte está el plano artístico y de otra parte está el plano político. Pero eso sería simplificar mucho. Ninguno de esos planos es compacto. No todos los políticos piensan lo mismo, el franquismo no es monolítico y el franquismo además también evoluciona con el tiempo. Y tampoco todos los artistas tienen, por supuesto, la misma opinión. Es decir, no están claros los contornos de ningún bloque y, en todo caso, si hubiera bloques, esos bloques se intersectarían continuamente. Aunque nos propusiéramos analizar por separado, digamos, el bloque político y el bloque artístico, las interferencias serían absolutamente continuas. Veamos. Picasso es, eso está claro, un quebradero de cabeza para el régimen franquista. Es una figura difícil de manejar, una fábrica de problemas y desencuentros, y lo curioso es que eso sea precisamente así por el prestigio que tiene Picasso en el mundo. Cada vez que Picasso expone, especialmente en Europa, pero no solo en Europa, por supuesto son muy importantes también todas las exposiciones que se hacen en el MoMA, empezando por la de 1939, Picasso 40 Years of His Art, pero cada vez que Picasso expone, como digo, especialmente en Europa, como ocurre, como vemos aquí, en el Palazzo Reale de Milán en 1953, o en la Galería Nacional de Oslo en el 55, o en el Palais de Beaux-Arts en Bruselas en el 56, por citar solo 3 casos, junto a las grandes alabanzas críticas se producen adhesiones, o al menos comentarios, a su posición antifranquista, lo que da lugar a incidentes diplomáticos continuamente, porque el régimen se siente obligado a realizar, digamos, a contrapesar, digamos, a realizar acciones de control de daño, de todas esas adhesiones a Picasso como antifranquista. El conflicto entre prestigio artístico y problema político continuo es el que explica que con el tiempo el régimen franquista pensara en flexibilizar sus posiciones, porque cada vez se hace más consciente de la necesidad de mostrar una supuesta incipiente liberalidad desde el comienzo de la Guerra Fría, capaz de instrumentalizar, digamos, el prestigio de la figura de Picasso. Es como si dijeran, si no puedes con tu enemigo, únete a él, o aprovéchate de él, incluso debieron de pensar algunos dirigentes políticos españoles. Insisto, no todos, nunca estamos hablando en términos absolutos, todo es relativo, todo es parcial, todo es fragmentario. Eso no implica, por supuesto, necesariamente tampoco que haya una progresión lineal. Ni siquiera puede decirse que el régimen vaya poco a poco haciendo más explícitos sus acercamientos a Picasso. Y Picasso tampoco se deja querer, como sabemos, fácilmente. Para ambos, en todo caso, sería una relación incómoda, siempre incómoda. Uno de los que podemos pensar como un primer síntoma de deshielo
raro, extraño, es el de la aparición de Mujer en Azul en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid en torno a finales de los 50, es decir, una vez que ya Fernández del Amo ha dejado de ser el director y una vez que entra Fernando Chueca-Goitia, es decir, en torno a 1960. Como saben, había sido rescatado de unos almacenes en los que habían quedado piezas que no se habían recogido después de las exposiciones nacionales de Bellas Artes y entre ellas estaba esta Mujer en Azul. A esta aparición del cuadro Mujer en Azul en el Museo de Arte Contemporáneo en Madrid le seguiría una exposición interesante de obra gráfica de Picasso en el mismo museo en el año 61 con la colaboración del propio Kahnweiler, pero por supuesto sin la asistencia de ningún cargo oficial a la inauguración y nunca con un contacto directo con Picasso, como digo, siempre a través de Kahnweiler en este caso. Más tarde llegaría, como sabemos muy bien, y es, como decía Eugenio esta mañana, hablar delante de los expertos es peligroso, pero hay mucha gente aquí del Museo Picasso de Barcelona. Sabemos que más tarde llegaría efectivamente un museo entero dedicado a Picasso en Barcelona, que se inaugura en el año 63, gracias a la donación de Jaume Sabartés, bajo la alcaldía de Porcioles, en la ciudad de Barcelona. La Barcelona que había decidido ser moderna, la Barcelona a la que llegaban todos los inmigrantes andaluces, extremeños, que estaba desarrollando su tradicional industria. La Barcelona que Picasso siempre recordaba como aquella ciudad clave en su formación estética, entiende que Picasso es una muy buena declaración de intenciones para esa modernización, digamos, de la ciudad. Picasso era, por supuesto, el mejor cartel publicitario y bueno, ya ven que el diseño del montaje era realmente un diseño elegantísimo. Picasso era un cartel perfecto para hablar de una ciudad moderna. La paradoja era que, al menos inicialmente, en el primer momento, no podía mencionarse el nombre del artista. Claro, es realmente complicado hacer publicidad sin poder nombrar el producto, digamos. Es una muestra más de la disfuncionalidad de la relación entre Picasso y el franquismo. De nuevo es estar y no estar, de nuevo es querer y no querer, de nuevo es dentro y fuera. Genoveva Tucel ha publicado hace poco un libro en el que se recogen un poco todas estas idas y venidas con el régimen de Franco hasta llegar a la recepción del Guernica en Madrid en el año 81 y, bueno, entre otras cosas, reproduce, por ejemplo, esta carta en la que, bueno, pues Sabartés está un poco inquieto y preocupado por el asunto del nombre. En realidad, poco después se consiguió que se pusiera la placa de Picasso en la calle Moncada, pero en un primer momento no, parece que no estaba tan claro. Y, bueno, vuelvo atrás y vuelvo a esa transcripción de la invitación en la que, como ven, el nombre de Picasso no aparece por ninguna parte. Bueno, esas contradicciones, esas grietas que se van produciendo en esa especie de bloque del régimen, bueno, pues todo esto que estamos diciendo aplica a esa España oficial que en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto del inicio del... Bueno, ya estamos en los años 60, ya está, digamos, bastante claro que España apuesta por ser una potencia turística. En medio de todo eso, efectivamente, Picasso es una apuesta ganadora. Pero no había que esperar tanto realmente para saber que muchos artistas jóvenes, o por lo menos, en fin, algunos que hacían ruido, estaban intentando de alguna forma entroncar con el legado de Picasso de muy diversas maneras. Sin esperar a los 60, ya de hecho en 1945, un grupo de jóvenes, no diría que clandestino, pero sí marginal, los postistas, proclaman el fin de los sismos situándose más allá de ellos o quizás sintetizándolos en eso, como digo, que llamaron postismo. La Cerbatana, una de sus revistas, se presenta justamente con una imagen picasiana. Por supuesto, la revista fue requisada, hay un solo número. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues también entonces algunos historiadores y críticos de arte empiezan a ocuparse de Picasso o del cubismo, que era lo mismo que decir era otra manera de hablar de Picasso.
Ya en el año 46 se publica el libro de Alexandre Sirís y Pellicer titulado Picasso antes de Picasso, que trataba del primer Picasso y, por tanto, del Picasso, digamos, anterior al pecado original de Guernica, y que, sin embargo, es interesante en el contexto político porque trata de cuestiones sociales muy desde un punto de vista, digamos, izquierdista, que interesaron a Picasso en el momento de la Barcelona de 1900. Es también entonces cuando se produce, además, la edición en castellano del libro de Dors, de Eugenio Dors, sobre Picasso, cuyo texto había sido décadas atrás publicado en Francia. Dors, Eugenio Dors, que reinaba absolutamente en la cultura oficial, visibilizaba así a Picasso, evidentemente, y eso era muy importante, pero lo desactivaba al convertirlo en una figura histórica, lo exorcizaba, confinándolo al pasado, lo convertía en un artista clásico, en un artista histórico. Por eso es tan importante una pequeña muestra que realmente ha llegado a ser casi legendaria, mítica, que se celebra en las Galerías Layetanas de Barcelona, cuyo valor consistió fundamentalmente en poner la obra de Picasso en el mismo mundo en el que estaban los artistas jóvenes, en el mismo mundo en el que artistas como Tapies o como sus amigos que iban a estar con él en Dau-al-Set, en fin, no por mucho tiempo amigos, bueno, justamente entonces estaban buscando en Picasso y en Miró una forma de escapar de esos rigores, digamos, de la España nacional católica y de un arte académico o simplemente conformista. Porque la cuestión, o si se quiere el problema desde el punto de vista del régimen, es que Picasso no era el pasado. Picasso estaba muy presente para los artistas jóvenes o no tan jóvenes, y no solo en círculos más o menos cosmopolitas, como eran el de los postistas, pues por ejemplo tienen un miembro, Silvano Segnesi, que es italiano, Chicharro había estado en Roma, Gregorio Prieto, uno de los miembros también había estado en Londres, de hecho viene desde Londres. Círculos cosmopolitas, círculos más o menos marginales, también muy cosmopolita, por supuesto, Dau-al-Set, ya saben que la revista se publica en varios idiomas, incluyendo el catalán, etcétera, etcétera. Picasso está también muy presente en la obra de algunos artistas que tienen una exposición pública interesante en lugares poco habituales, como un cine de provincias, como este Cine Dorado de Zaragoza, del año 49. También está detrás de muchos otros artistas que habían trabajado ya durante la República, como se ha dicho esta mañana, como Benjamín Palencia, cuya imagen más conocida en el franquismo le ligaba a una, bueno, por supuesto también cosmopolita, guerrero, viajado, está entonces en París, pero va a ir después enseguida a Nueva York. Pero digo también, está Picasso presente en la obra de algunos artistas que en un momento dado se reivindican sobre todo en el primer franquismo con esa vuelta rusoniana a lo rural, muy en línea con los objetivos autárquicos del régimen, muy en línea, en realidad, con toda esa idea de lo rural que también esta mañana se ha comentado en relación con la República, toda la idea de los pueblos de nueva colonización españoles de los 50 e incluso de los 40, regiones devastadas, en el fondo es como algo que tiene que ver con los planes de la República de reorganización de lo rural. Palencia está antes de la guerra y después de la guerra en ese tema, pero eso no le impide, en este caso muy en línea con las visiones del franquismo, con esa idea de exaltar el regadío de zonas áridas para hacer de España un país increíblemente fértil, pero eso no le impide, de repente, por ejemplo, en el año 48, hacer este tipo de piezas, esta mujer tumbada, de claras connotaciones picasianas y, desde luego, muchísimo más, diría, mucho más fuera de la línea del arte oficial en España. Bien, el contacto con los postistas primero y con los postistas primero y con los miembros de Dau-al-Set después, había estado también un joven poeta, Juan Eduardo Cirlot, que en el año 49 publicaría su Diccionario de los Sismos,
en el que dedicaría 3 voces al cubismo: cubismo puro, cubismo escultórico, cubismo literario. Era una manera de aludir a Picasso y de no olvidarse de su presencia en el arte moderno. Y fíjense la portada de ese libro con ese aire también inequívocamente picasiano. También de Picasso se ocupa, por ejemplo, Camón Aznar, en un libro ya casi una década posterior, el año 56, Picasso y el cubismo, que justamente además toma uno de los motivos claramente relacionables con ese cuadro prohibido, que era el Guernica. Es curioso que otro personaje al que también se ha aludido ya hoy, Rafael Santos Torroella, se fijara más en Dalí. Santos Torroella era justamente un promotor cultural de la Barcelona de los finales de los 40 y primeros 50, cuya relación con el régimen era complicada. Dalí era en muchos sentidos, para el régimen, especialmente en ese momento, una contrafigura de Picasso. Año 51 es un momento clave. Es entonces cuando tiene lugar la Bienal Hispanoamericana. Ahí ven a Dalí con Leopoldo Panero, uno de los organizadores de la Bienal, a la que Picasso, por supuesto, declina asistir. No solo declina asistir, sino que además bueno, pues contribuye a promocionar la llamada Contrabienal de la Galerie Tronche. Esta mañana también hemos visto esa imagen. Fíjense de todas maneras en el contenido picasiano de esa viñeta de José Caballero, en el aliento, digamos, picasiano de esa viñeta de José Caballero en la publicación sobre la Bienal Hispanoamericana de Arte. Es decir, no hay manera de eludir a Picasso, no hay manera de que no esté Picasso. Por eso quizá en algún momento Panero, cuando le preguntan por qué no ha venido Picasso a la Bienal, lo que hace es directamente negar la mayor y decir que Picasso no es español. Entonces, ¿por qué iba a estar en la Bienal Hispanoamericana? Bueno, es en aquel momento, en ese contexto del 51, cuando Dalí dicta su famosa conferencia en el Teatro María Guerrero, que debería servir de declaración explícita de adhesión al régimen de Franco, y que versa significativamente sobre Picasso. La conferencia se titula Picasso y yo, Picasso y yo. Ya saben toda esa frase de esa retórica: Picasso es pintor, yo también; Picasso es español, yo también; Picasso es comunista, yo tampoco, etcétera, etcétera. Bueno, Picasso sigue estando sin estar, sigue en el exilio. El presidente de la República en el exilio, José Giral, viaja a Nueva York en el año 52 y visita Guernica. En 1953, cuando regresa José Giral al MoMA para enseñar el cuadro a su familia, y cuando le quiere enseñar además a su familia justamente la cartela en la que se especificaba que el cuadro pertenecía a la República Española y que no volvería a España hasta que no se restaurara el régimen democrático, el cuadro no está. No está la cartela, pero tampoco está el cuadro. Quizá porque, por un lado, la cartela se quita antes, probablemente porque por los equilibrios políticos que surgen de la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos del año 53. Seguramente, no lo he documentado todavía, pero sospecho que algún embajador o algún representante del gobierno español negoció que se quitara ese cartel, y después, pues como digo, el cuadro no está porque poco después pues, sale hacia Milán. En los ambientes del exilio antifranquista, de los que procede el propio José Giral, claro, Picasso es considerado un faro. No solo se retratan con él los artistas jóvenes que acuden casi como a tocar la túnica del Mesías, acuden a saludarlo como para tocar la túnica del Mesías. También le rodean continuamente, Picasso, como digo, sigue sin estar, también le rodean continuamente veteranos establecidos en París, como Lobo, como Luis Fernández, como tantos otros. Y acuden a él todos los que necesitan amparo político, desde las células izquierdistas de Toulouse, por ejemplo, pero también desde el interior de España. Nada de eso altera la vida de Picasso, que, por otro lado, no duda en su compromiso, como digo, con la resistencia al régimen de Franco. Nada de eso altera la vida de Picasso en la Californie, en Cannes. Es allí justamente donde intentan visitarle dos representantes del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Luis González Robles y José María Moreno Galván, en el año 56, con el objetivo de conseguir la exposición, el apoyo de Picasso para una exposición que quieren hacer, y bueno, puestos ya a pedir, pues lo que también deseaban era el apoyo de Picasso para conseguir algún cuadro, es decir, para que donara un cuadro.
Picasso desconfía absolutamente de esa proposición porque aunque este museo se mueve continuamente en esa especie de esquizofrenia de querer hacer algo muy moderno por debajo del régimen y ser parte del régimen, Picasso desconfía completamente de ese envío, digamos, de esa visita. Pero sí que comienza a exponer anualmente con unos galeristas de Barcelona, los Gaspar, en la calle Consejo de Ciento. En el año 57, además, se crea El Paso, un grupo que evoca a Picasso con frecuencia en sus escritos y en ocasiones también en sus obras. Aquí vemos un caso, por ejemplo, esta obra de Saura Gina de 1958. En aquel año 57 en el que se había creado El Paso, Picasso pinta también, además, Las Meninas, justamente cuando cumple 75 años, la edad con la que murió su padre, y comienza entonces a sentirse, de alguna forma, posible un cierto acercamiento. Desde el Ministerio de Exteriores se intenta, incluso la prensa recoge esa posibilidad, y el Informaciones, por ejemplo, de Madrid, el 10 de abril del 57, tiene un pequeño articulito titulado «Picasso expondrá en Madrid», cosa que no ocurrió. Sí recoge, sin embargo, Picasso la invitación que se le hace desde el lado de la literatura, desde la revista Son Armadans, que dirige Camilo José Cela desde Mallorca y que le dedica un número especial. Pero Picasso sigue al mismo tiempo participando en campañas para reclamar la libertad de los presos políticos antifranquistas, con imágenes como la Paloma de la Paz creada en el 59, que hemos visto esta mañana, o con imágenes, por ejemplo, como ese rostro entre barrotes o esa cabeza de mujer española que probablemente sea una referencia a la madre de Eugenio Arias, ya saben, el famoso barbero de Picasso, en Volory. Picasso participa en la conferencia, digamos, participa con el cartel de la conferencia de la Europa Occidental para la Amnistía de los presos y exiliados políticos españoles, celebrada en París en marzo del 61. Participa activamente en las campañas de apoyo a las revueltas mineras de Asturias a comienzos de los 60 y también en acontecimientos más puramente artísticos, pero de enorme carga política, como la famosa exposición de España Libre, celebrada en varias ciudades italianas entre 1964 y 65, entre otras digamos, cuestiones como contraposición a los fastos de los llamados 25 años de paz, que preparando esta comunicación me ha sorprendido encontrar que debió de en ese momento considerarse tan importante esta celebración de los 25 años de paz que incluso se hizo el cartel en lenguajes distintos del castellano, en otros lenguajes, digamos que de las distintas geografías españolas, de las distintas comunidades culturales e históricas españolas. Es justamente cuando en el año 64 volvemos a la España oficial y es entonces cuando España adquiere, el Estado español adquiere por primera vez una obra de Picasso. No sé si se ve ese cartel debajo del rótulo de España, no sé si se ve ese cartel en una de las 3 pinturas de la serie El pintor y la modelo, que fueron expuestas en el pabellón español de la Feria Internacional de Nueva York del año 65. Una vez clausurada esa feria, cuando se presentan en Madrid en el año 66, aniversario en el 25 de octubre de 1966, como saben muy bien aquí en Málaga, el aniversario de Picasso, el director del Museo de Arte Contemporáneo, Fernando Chueca-Goitia, las recibe con una retórica que parece estar respondiendo a la del propio Picasso al afiliarse al Partido Comunista francés. Ya no es necesario que siga exilado, viene a decirle, ahora ya tiene casa en España. Cito. Desde hoy, la obra de Picasso tiene una digna representación en Madrid y en esto veo el augurio de que esta representación aumentará y de que tras la obra vendrá un día el hombre que admiramos. No podemos en España dedicar a Pablo Picasso los homenajes que debemos y que de manera grandiosa prepara París para conmemorar el 85 aniversario de su nacimiento. Pero en medio de nuestras dificultades, el que tributamos hoy aquí, sigue diciendo Fernando Chueca-Goitia, el que tributamos hoy aquí, celebrando su onomástica,
tiene por lo menos el calor de las fiestas familiares. Fin de la cita. Es decir, era decirle, esta es su casa, no somos su familia, nosotros somos su familia. Por supuesto, esa llegada de los cuadros de Picasso tiene eco en la prensa española del momento. Esta es la revista Blanco y Negro, era una revista, como sabrán seguramente, muy, digamos, de muchísima difusión. Quizá por eso y porque hubo una buena... ya sé que va a sonar, pero parece que no ha sonado, no sé si me he salvado de la campana. Estoy terminando. La revista tenía muchísima difusión, la noticia fue muy bien acogida, quizá por eso en el año 68, ya en el 68, y creo que en algún momento hay incluso algún otro intento más temprano, pero el documento que tengo de momento es esta carta del año 68. El propio Carrero Blanco le escribe a Florentino Pérez Envid diciéndole que Francisco Franco, que el general Franco ha dado su aprobación para que empiecen a trabajar para traer el Guernica, cosa bastante impresionante. En realidad faltaban aún 15 años para que, con motivo del centenario, el Estado español rindiera el homenaje que estaba pareciendo anunciar Chueca en el año 66, que fue la gran exposición antológica que se hizo en el año 81 en el MEAC, en el Museo Español de Arte Contemporáneo, y sobre todo, y después fue, como saben, a Barcelona, efectivamente, y después, por supuesto, la entronización de Guernica como símbolo de la transición democrática en el Casón del Buen Retiro. No todos, sin embargo, en ese contexto del año 68, 69, 15 años antes, como digo, de esa llegada del Guernica a España, no todos parecían estar tan de acuerdo en festejarlo, parece decir irónicamente el intruso del Grupo Crónica o la visita también del Grupo Crónica. Quizá el intruso en la España del año 69, la España de comienzo de los 70, fuera la propia democracia. Quizá por eso, cuando llegó efectivamente el cuadro, fuese necesario proteger tanto ese símbolo de la democracia, colocándolo detrás de una urna horrible de cristal antibalas. No había que olvidar que el 5 de noviembre del 71, la Suite Bollard, expuesta en la Galería Teo de Madrid, había sufrido la brutalidad de un atentado ultraderechista. Picasso, y sobre todo el Guernica, había estimulado la imaginación de quienes estaban contra el franquismo. No había casa de clase media ligeramente progre, no había apartamento de estudiantes que no tuviera una reproducción del Guernica en los años 70 en España. Picasso es también el símbolo de las actividades que empiezan a producirse justo después de la muerte de Franco, como ocurre, por ejemplo, en la famosísima exposición de este pabellón alternativo que se hace en la Bienal de Venecia, España, vanguardia artística y realidad social, que fue comisariada colectivamente, entre otros, por Valeriano Bozal, Tomás Llorens, Alberto Corazón, etcétera, etcétera. Especialmente en los años de la dictadura, pero no solamente entonces, Picasso había sido además, digamos, había inspirado además todas las reflexiones interesantes que desde el punto de la izquierda se hacían sobre el fenómeno de la estética. Y como digo, a finales del franquismo, al final de la dictadura, había sido sobre todo, bueno, en muchas otras de sus obras, pero especialmente en las reproducciones del Guernica, había sido telón de fondo de reuniones clandestinas, de todo tipo de, digamos, de aspiraciones de una España mejor, vividas en la intimidad y en clara disconformidad con el régimen. Quizá por todo eso, la presencia del Guernica en una dependencia del Museo del Prado, como era el Casón del Buen Retiro, desde octubre de 1981, aquel museo del que Picasso era director en ausencia desde 1936, fuese tan festejada, tan experimentada, tan comentada, y necesitara ser, como si dijéramos, vivida de una manera directa
por los nuevos españoles, por esos españoles que empezaban una fase nueva de la historia. Hasta ahora casi siempre hablábamos de transición democrática, ahora, como saben, ese término está, digamos, en entredicho, se habla de postdictadura. En todo caso, está claro que había una especie de necesidad de experimentarlo de forma personal, de experimentarlo de forma directa. Las colas para entrar a ver el Guernica detrás de esa urna de cristal y como han visto antes, con ese guardia civil apostado enfrente y con un arma cargada, las colas eran verdaderamente inmensas. Picasso había estado a la vez dentro y fuera del país durante todo el franquismo y la democracia no estaba ya ni fuera del todo, ni completamente dentro todavía. Hay que recordar que unos meses antes, en febrero del 81, un fallido golpe de Estado, el golpe de Estado de Tejero, había hecho dudar de las posibilidades de la nueva democracia. Voluntariamente o no, quizá lo que más claramente logró la presencia de Picasso intermitente, fantasmal, durante los 40 años del franquismo, fue hacer evidentes las contradicciones, a veces convertidas en forzadísimos equilibrios, de un régimen que, como Picasso, en ocasiones jugaba a estar dentro y fuera de la historia y que, a diferencia de Picasso, dudó también en ocasiones si situarse dentro o fuera de la modernidad. Muchas gracias.